Hola, ¿qué tal? Hola, Jonah, ¿Cómo estamos? Muy bien. Ay, perdón. Mucho gusto, ¿qué Me tal? sentí como nuestro Sí, antiguo ¿verdad? Sí, presidente. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, ¿y tú? Bien, muy feliz de estar con ustedes y Igualmente. conocerlos. Igualmente, qué gusto. El país representando. Claro que sí. Qué experiencia tan increíble estar en un espacio así, único, original y con tanta gente construyendo en equipo. O sea, creo que lo que ha marcado esta experiencia es trabajar en equipo. ¿Cómo ha sido eso, Patricio? Para mí ha sido una experiencia muy, muy bella. Yo no tengo hermanos, no tengo hermanas. En realidad, toda mi vida batallé en hacer amigos. Oh, no, me vas a hacer llorar. Acabas de ganar muchísimos hermanos. Sí, batallé mucho en conectar con gente. Me decían más el raro, ¿sabes? Por mis gustos de ropa, de música. Entonces llegar aquí y vivir con otras 15 personas que tienen la misma pasión, dedicación, el hambre y simplemente el amor por la música, el performance, el teatro, baile, todo es como... el regalo más grande que he recibido, la verdad. Claro, no te sientes apartado ni te dan ganas de alejarte de quién eres y lo que te apasiona porque se siente familiar. Es correcto. Pero entonces, si no ha habido amigos que se dediquen a esto y tal, ¿de dónde nació este gusto por la música? Pues en realidad es algo muy raro también. Me encanta, la rareza es igual a arte. Es algo Mi abuelo es el único de mi familia que también le entraba a la música. Él canta y toca guitarra, más estilo mariachi. Wow. Mis papás son de Saltillo. Pero yo nací en Atlanta, yo nací en Atlanta, he vivido en Atlanta, Michigan, Toluca, Saltillo, Wisconsin, Carolina del Norte y ahora aquí. ¿A qué edad? ¿Tienes Tengo ahorita? 17, ya Wow. casi 18. Un montón de lugares, pero eso Sí. es riqueza pura. ¿no? Sí, entonces he agarrado mucho conocimiento de muchos tipos de diferentes de música, pero el que empezó conmigo, que en realidad conectó muy profundamente conmigo fue como el metal, el rock y el metal. Y me gusta de todo tipo de música, el metal, también tengo música en Spotify como regional mexicano, pero fusiones con rock. Me encanta el rap también, Wow. el pop, todo. Y en tu gracias, caso, sí. Jonah, ¿cómo fue tu acercamiento con la música? Mi acercamiento con la Uy. música nace del baile. O sea, Ya realmente... decía yo, desde que entró como con este flow. Sí, así de... muy, muy brincadito todo, ¿no? Me encanta, Sí, muy bien. pues a mí yo desde muy pequeño estuve enfocado mucho en la danza. Entonces, pues la música me mueve, la música en cuanto suena mi cuerpo tiene esa activación natural. Desde muy niñito. Desde chiquito, desde pequeño. De verdad, cuando tenía como unos 8 años quizá, me metía a bailar danza regional. Entonces, y eso nació de mí. O sea, yo un día estaba así en la escuela, escuchando un salón zapateado y algo de música regional, y me dio curiosidad. Entonces yo salí, me asomé y vi que estaban bailando, y fue para mí un wow, ¿qué es esto? Yo no sabía qué era. Pero quiero, ajá, sí, porque justo la música llegó y fue como, me empezaba a mover y decía como que wow, me gusta. Entonces, me meto al salón, me ve la maestra y me dice como de, ¿tú eres alumno? Y yo de, no, soy alumno de la escuela, pero me gustaría estar aquí. Y me dice como de, ¿quieres entrar? Y yo de, sí, por supuesto, quiero ser parte de. Y me dice como de que, ok, pues nada más necesito que tu mamá firme un permiso y no sé qué tanto. Claro. Y como ya era hora de salida, lo primero que hice fue salir y decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero entrar así a una Clase. un enfoque de danza folclórica. Y me dice como de que, ¿y cuándo empiezas? Y yo de, ahorita ya. Entonces, O sea, que si te puedes regresar a la casa, yo me quedo. Realmente sí. Fue como que, puedes pasar a firmar, pero pues, me quedo. Y ya fue como que, ok, está bien. Y así, y todo empezó desde ahí. Me di cuenta que la música para mí es vida, la música para mí es un universo, ¿sabes? Claro. Entonces, Literal me gustó. te pone en movimiento. Literal. En cuanto algo suena, no hay parte de mí que no empiece, al menos estoy así. ¿Y cualquier género? Cualquier género, Okay. Sí, de verdad cualquier género es como de que le encuentro como algo con un movimiento. Entonces, de verdad, eso fue para mí algo muy interesante. Y ahorita con este proyecto, de verdad, el ver a todos mis compañeros que tienen esa magia con el canto, que para mí es algo nuevo, realmente son mis primeras clases de canto. Entonces, ¡Qué fuerte! Sí, o sea, es algo bastante fuerte que dio un impacto en mí, ¿no? Para mí es
magia este momento. Para mí es algo increíble. Confirmo lo de la magia, ¿eh? Yo que he podido conocerlos, es irreal la vibra, o sea, ahora sí que entienden la vibra, que hace toda la diferencia. Sí, voy a hacer una mención importante y voy a sonar súper vieja, pero creo que tiene que ver la generación, y es que yo crecí en una generación donde la competencia era lo más importante. A pesar de que tuvieras que hacer equipo, seguías como compitiendo. Y yo lo que noto tanto en el proyecto como en el corazón de ustedes, más allá de lo que el proyecto dicte, es que viene de hacer hermandad, es que viene de apoyarse, es que viene de crecer juntos, porque cada quien tiene un fuerte. Ahorita me sorprende que tú, Jonah, pues tienes como el baile súper practicado y que fue a través de ti, y al revés tú no solo con la voz, sino también tocar instrumentos, ¿no? Sí. Entonces, qué bonito complemento se está haciendo, pero me imagino que aprender hasta lo que tu cuerpo es capaz de hacer ha sido todo un viaje. En tu caso, por ejemplo, con el baile, que él lo descubrió muy temprano y tú ahora, ¿cómo ha sido descubrir lo que tu cuerpo es capaz de hacer? Es fascinante. La verdad creo que es la palabra perfecta para escribirlo, es fascinante, porque yo antes hasta era medio penoso. Y del proceso de las audiciones que luego me dijeron de que necesitamos que bailes. ¡Wow! Fue de que... Bailar de 5, 6, 7, 8. Y luego que me digan de que necesitas hacer tu propia coreografía de 30 segundos. ¡Wow! Eso fue para el casting en vivo, en persona. Sí, me llegó esa oportunidad y, o sea, de verdad es una bendición, porque en Carolina del Norte, que es donde más he vivido toda mi vida, unos 6 años, que es increíble aparte. No hay nada de la industria de música, y había muchas noches en que lloraba, en que me frustraba, I broke down, ¿sabes? O sea, no sabía qué hacer, porque yo sabía que tenía las ganas y tenía el hambre, y no había la gente ahí para apoyarme. O sea, mis papás siempre me han apoyado con todo, pero no había la gente correcta en el momento correcto. No estaba, y decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Te sientes atrapado? Sí, me sentía literalmente en una caja, atrapado ahí en mi cuarto, de que qué voy a hacer. Y que me mandaron ese mensaje de que te queremos invitar para este casting. Dije, pues lo voy a tomar al 100, no voy a desperdiciar la oportunidad para nada. Fue la carta de Harry Potter llegando al a sótano. la casa y de que vámonos. Entonces empecé en TikTok, solito en TikTok. Me encanta BTS, es mi boy band favorita. Me encantan todas sus canciones, sus coreografías, de las primeras que tenían a las más nuevas, todo me encanta. Dije, pues ahí voy a agarrar referencia. Empecé a bailar, notar las cosas así en puro TikTok. También la de Bye Bye Bye, porque apenas había salido la de Deadpool Wolverine. Claro, porque hacen la coreografía. Mi papá me dijo, hazla. ¿Por qué no la haces? Porque dije, ¿qué coreo hago? ¿Qué coreo hago? Y me dijo, hazla. Es iconiquísima, ¿no? Entonces, pues bueno, la mando, y mandé esa y unas de BTS. Y luego que me llamaron otra vez, o sea, pasó un rato y dije, pues bueno, de mi todo. Y luego me llamaron otra vez y de que, wow. Y te pasaron motiva las a seguirlo, ¿no? Sí. Y de lo poco que agarré solo por TikTok, Instagram, Reels y todo, dije, pues voy a hacer mi propia coreo, aunque no tengo nada de profesionalismo ni técnica ni nada, pues voy a hacer lo que sé y lo que vivo, o sea, como vivirlo, literalmente vivirlo, porque siento que es la clave, o sea, simplemente sentirlo. Y me encanta porque justo ahorita tenemos estos dos contrapuntos donde, pues, tú estás aprendiendo más de la voz y tú estás aprendiendo más del baile, pero hay una cuestión importante. Una boy band no baila, una boy band no canta. Una boy band canta mientras baila baila mientras canta. Sí. Y eso es otro boleto completamente distinto. Hay un entrenamiento muy heavy para los pulmones, para que no se te vea la cara de que no estás respirando. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame. Wow, eso de verdad para mí ha sido una locura. O sea, realmente yo estoy acostumbrado a bailar, a hacer todo bien a full, ¿no? Así de energía súper alta. Entonces yo empiezo a bailar y me dicen, canta. Y cuando empiezo a cantar, y dije, ¿qué es esto? O sea, para mí fue un boom. Lo bueno es que justamente tenemos maestros excelentes que nos dicen
cómo empezar a trabajar esa Los respiración. ponen a correr mientras Totalmente. cantan. Justo Sí. hoy nos pusieron a correr, trotar, ajá. cantar y después luego nos ponen a hacer plancha, a hacer ejercicio, sentadillas mientras cantamos, justo Sí. para poder desarrollar como esa fuerza en el diafragma, ¿no? E históricamente hablando, yo crecí con boy bands, ¿no? Una era Sí. muy diferente. Y aún las hay, pero no están emergiendo todo el tiempo como hace algunos años, ¿no? O sí, pero no en nuestro país, no en México. Sí. Cuéntenme como ese research, esa búsqueda que han tenido que hacer, pues obvio, para no solamente ver las nuevas, sino pues obvio, Bye Bye de NSYNC desde hace Sí, muchísimos años, claro. Backstreet Boys, también las de las chicas, ¿no? Spice Girls, todas esas se han metido a Fíjate integrar. que yo no tanto las más viejas, eso sí. Las más viejas, ¿ok? No tanto. Yo he estado Solo más... me aprendí Bye Bye, pero no tanto. O sea, Ok. solo me aprendí esa de las más viejas, pero la verdad sí, mi inspiración de esto, que cada día justo me levanto y todavía no me lo creo que llegamos y de que dice Hive ahí, de que... Te explota el cerebro. Sí, y o sea, pensar tantas cosas que el butterfly effect, de lo que yo entiendo así se llama, que o sea, cosas pasan, Se acomoda todo. se acomoda para- todo perfectamente. ¿Sienten que el no agarrar la onda en ese sentido, no, como que no te cae el 20 luego, ayuda a que todo el proceso sea más sencillo y estar más abierto al aprendizaje, el hecho de que no lo des todo por sentado? Pues yo realmente creo que no. O sea, creo que la verdad es de que desde que entré supe o me di cuenta de Te cayó el 20. dónde estaba. Esto está pasando. Ajá. Y sí fue wow, o sea, tengo que estar presente y tengo que darlo todo porque Estar a la altura. ajá, claramente es un proyecto muy grande que no puedo estar abajo, ¿no? Entonces, para mí sí fue desde un principio el realismo de que estoy aquí y tengo que darlo todo, estás presente, Jonah. dalo todo, sí, despierta, reacciona, estás acá, ¿no? Quizá hay momentos en los que todavía a lo mejor hay cositas pequeñas que digo como que todavía no me caen, pero en cuanto me caen para mí es como, o sea, me abre los ojos y es un, wow, tienes Estoy que aquí. darlo, estoy aquí y tienes que estar aquí, ¿sabes? Y esta convivencia de estar en una misma casa, dormir juntos, comer juntos. ¿Qué pasa cuando Sí, ya no. acaban las clases? ¿Siguen, verdad? Sí, ¿Siguen sí, ahí cantando, estamos. bailando? Sí, claro. ¿Cómo es una noche en esta casa? Cuéntame. Llegamos y cenamos, nos bañamos, lo que sea, pero luego literal ponemos el speaker, lo prendemos y nos echamos karaoke, empezamos a bailar. Cuando en realidad se necesita, decimos de que vamos a practicar. Pero está muy bonito. También tenemos así de que jugamos videojuegos de vez en cuando, salimos de vez en cuando. Qué bonito lo que dices, Patricio, como de, al final es de verdad estar cada vez más cerca, ¿no? de cumplir eso y que además tengan la oportunidad de compartir y convivir en diferentes lugares, salir de aquí y salir de la casa para ir a diferentes lugares donde ustedes puedan compartir, porque eso los va a conectar, obviamente desde otros lugares, porque eso es lo que hace una boy band, ¿no? Sí, Conocerse claro. en todos los sentidos, no solo artísticamente hablando. Y si ustedes quieren conocer mucho más de todos estos candidatos que están preparándose día a día para dar ese mejor show y que esos aplausos acaben siendo para ustedes, que estoy segura que sí. Muchísimas felicidades, de Gracias, verdad. gracias. No se despeguen de nuestras redes, Santos-Bravos en todas las redes, también en Facebook como Santos Bravos Oficial. En la plataforma de su preferencia, ustedes enchúfense porque Santos Bravos está ahí y es que cada día sucede algo nuevo, algo distinto, nuevos aprendizajes, sí, conflictos, desesperaciones también, hay todo. drama, por supuesto, de todo. Así que no se pueden perder un solo segundo. Yo soy Pame Boguel, muchísimas gracias, Jonah, Muchas Patricio, gracias a ti. síganlo dando todo. Un placer y Un ustedes placer. nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.